he preparado un pequeño PowerPoint, es más que nada basado en los sonámbulos de Arthur Koestler, pero quería comentar que Carl Sagan, en el tercer episodio de Cosmos, llama a Kepler el primer astrofísico y el último astrólogo científico. Y entonces, bueno, es muy interesante esto del astrofísico. Esto lo preparé muy rápido y copié quizás citas muy largas de Kessler, pero un poco la narrativa, una narrativa que Kessler tiene es que, bueno, primero habla de que en la hermandad pitagórica había una unión entre ciencia y religión, ¿ok? Y la narrativa que tiene es como que esta unión, o sea, cayó aparte, o sea, y luego se reunió, ¿ok? Y que, bueno, que ahora han terminado, dicen, la casa dividida de la fe y la razón. Bueno, esto lo escribió en un prefacio en el 68. Pero luego, por ejemplo, de los pitagóricos, él dice que relacionaron la música con la astronomía y con las matemáticas. Entonces había una experiencia emocional eh, que enriquecía, la experiencia emocional se enriquecía con un insight intelectual. eh, y bueno, o sea, que juntaban muchas cosas, no solo religión y ciencia, sino poesía, música, astronomía, en fin. Eh, Ahora, en cuanto a los divorcios, según Kessler, bueno, eh, según el review que vimos, la parte de Kessler sobre los griegos no es tan confiable. Entonces, enfatizo, según Kessler, la narrativa que él construyó es que Ptolomeo eh, dice claramente por qué la astronomía debe renunciar a explicar la realidad física, porque los objetos del cielo, siendo de la naturaleza divina, obedecen leyes diferentes a los de la Tierra. Entonces no podemos saber nada de la física de los cielos. Ahora, también comenta Kessler que el divorcio que Aristóteles hizo entre los cuatro elementos de la región sublunar, o sea, de lo que está debajo de la luna, y el quinto elemento eh, de los cielos, o sea, que eran como cosas muy diferentes, eso llevó directamente al divorcio entre la geometría del cielo y la física, o sea, al divorcio de la astronomía, o sea, el divorcio de la astronomía En la de la realidad. realidad, de la realidad. Ok, y él comenta que eh, unas palabras sobre física aristoteliana, él dice que mientras que los pitagóricos habían mostrado que el tono musical, bueno, depende de la longitud de una cuerda, o sea, los pitagóricos habían apuntado a un tratamiento matemático de la física. Aristóteles divorció la ciencia de las matemáticas y procedió en lugar de proceder de observación y medidas, como los pitagóricos, Aristóteles construyó un método de razonamiento a priori que curiosamente él condenaba, un sistema que a nosotros nos parece raro de física, argumentada desde nociones y no de hechos. Ahora, saltándonos a Kepler, Kepler vio que los planetas más lejanos del Sol se movían más lentamente. Y entonces Kepler se preguntó por qué. Y dice, nadie se había preguntado eso. Al igual que nadie se había preguntado por qué había solo seis planetas. La primera pregunta fue bueno, la última pregunta, la de los seis planetas, fue una pregunta estéril científicamente. Pero la primera, lo de las velocidades, fue muy, muy fértil, ¿no? Inmensamente fértil. Y la respuesta de Kepler era que debería haber una fuerza emanando del Sol que eh, maneja Mueve, maneja. los planetas en sus órbitas. Y entonces que los planetas más lejanos del Sol se mueven más lento porque esa fuerza conductora disminuye Con la distancia con la entre... distancia, al igual que disminuye la luz. ¿Ok? Y dice, es muy difícil de sobreestimar significancia, el significado revolucionario de esa propuesta, porque por primera vez desde la antigüedad se hizo un intento de describir no solo los movimientos del cielo en términos geométricos, pero también de asignarle una causa física. Entonces, ese es el momento en que la astronomía y la física se encuentran de nuevo después de un divorcio de 2000 años.
Eh, y esto coincide con Carl Sagan llamándolo el primer astrofísico. Ahora, he chequeado en el libro Cosmos, en la bibliografía del tercer capítulo aparece este libro de Kessler. Bueno, esta reunión de las dos mitades produjo resultados explosivos, llevó a las tres leyes de Kepler y a lo que, Newton. bueno, a Newton, ¿no? Ahora, bueno, esto creo que ya lo comenté, esto muchos lo han comentado, que Tycho fue el último gran astrónomo antes del telescopio. Ahora, Kepler vivió y trabajó antes y después. La próxima Sí, semana veremos eh, Galileo. Kepler y el telescopio. También vamos a ver Kepler y Galileo. Eh, ahora, bueno, hace como 20 años este matemático ganador de medalla Fields sacó un libro, El nacimiento de un teorema, porque él llevó un diario mientras trataba de demostrar un teorema y tuvo éxito demostrando el teorema y gracias a ese teorema ganó la medalla Fields. Y él publicó este libro que es como un resumen de esos diarios y bueno, yo fui a su charla en el Royal Institution y lo que explicaba, no es como mucha gente piensa que es algo fácil, es mucho ir por caminos que terminan calle ciega, mucho retroceder, mucha suerte, o sea, es una cosa muy complicada. Y bueno, a mí me pareció interesante que alguien hubiera anotado todas esas cosas, porque normalmente cuando publican un tema, te dan el enunciado y te dan la demostración, pero cómo se llegó a esa demostración no te cuentan. O sea, te dan la Ujú. demostración muy nítida y el proceso de llegar a esa demostración es muy complicado. Bueno, lo que yo no sabía y me he enterado leyendo a Kessler es que Kepler es uno de los pocos genios que escribió tantos diarios, tantas cosas que uno puede seguir paso por paso el tortuoso camino que le llevó a sus descubrimientos y tener una visión íntima, casi que como una película cámara lenta de su del acto de la acto creación, creativo. que es el Sí, siguiente libro de Kessler. exacto. Bueno, él menciona que a ese tema le interesa, ¿no? Entonces, por eso también creo que hay tantas cosas acerca de Kepler, tantas fuentes, tantos detalles.